estaba extendida la mano de Dios. No sé cuántos creen que Dios siempre está dispuesto para bendecir a su pueblo, para bendecir a su iglesia. Dios siempre extiende la mano para bendecir a cada uno de sus hijos, amén. Por eso dice Dios, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Y no solo para bendecir, sino que para salvar. Porque Dios trae salvación a la vida del hombre, hermano. No sé cuántos lo pueden expresar así. Cuando llegamos al conocimiento de su verdad, Dios trae esa salvación a nuestras vidas, nos saca del error. Ni se ha agravado, dice, su oído para oír. Pero dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Esta era la predicación, el anuncio que hacía el profeta Isaías, amén. Dice que él hablaba, verdad, hermano, correctamente, y él exhortaba al pueblo de Israel que la mano de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios estaba, verdad, hermano, siempre intacto, porque dice que la mano de Dios no se le había cortado a Dios para bendecir nuestras vidas. Pero había, verdad, hermano, un detalle en el cual dice que era la condición en la que estaba el pueblo de Israel. Y dice que de esta manera, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nos habla el Señor también aquí, hablando realmente de qué se considera o lo que es pecado delante del Señor. Miren primero a Juan capítulo 3, versículo 4. Habla que la transgresión de la ley, lo que Dios considera, porque a veces nosotros parece que no pensamos igual que Dios, o no sabemos, no entendemos lo que Dios piensa a través de la falta o del pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, dice, es infracción a la ley. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y aquí está hablando la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, ¿se da cuenta? Y hace una referencia a la ley, a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Porque muchas veces nosotros queremos retenerlo en el amor, en la gracia de Dios. Pero aquí la Escritura nos habla otra cosa, amén. Que hay algo que también hace división entre Dios y el hombre, como dice Isaías. Y eso es, verdad, hermano, cierto, infringir la ley. No sé si cuántos han visto algo de televisión, amén, y ha habido una gran campaña para poder, verdad, hermano, cierto, chequear a aquellos automovilistas, motoristas, amén, hermano, para poderlo revisar papeles, verdad, hermano, ver las condiciones de los vehículos y todo aquello. Y en muchos casos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, esto, verdad, hermano, cierto, no tenían los documentos al día, infringían, verdad, hermano, cierto, algunas cosas, y tal vez al no tener estos documentos o estos servicios que exige la ley, dice que se hacía infringía la ley o se hacía responsable de algún parte. Es como si usted hubiese, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pasado una esquina sin detenerse, un disco pare, un semáforo, pero al no tener los papeles al día, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de tener un vehículo en condiciones para transitar, dice que aquel hombre o aquella mujer ya estaba infringiendo la ley. ¿Cuánto podemos entender? Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como las leyes naturales, terrenales, hay que respetarlas. Las leyes de Dios o las condiciones que Dios demanda de nosotros, Dios nos permite, nos da una licencia para poder actuar. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Entonces dice, también una seria enfermedad es el pecado, que también ahí nos habla en Isaías capítulo 1, del versículo 4 hasta el 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Mire cómo le predicaba, hermano. Por eso dice que Isaías era un predicador no querido. Era un profeta que quizás lo pudiéramos tener como invitado aquí en tiempo de nacer y cómo hablaría nuestras vidas. Quizás muchos de nosotros, después de que ese predicador llevara un mensaje, quizás no tendríamos ni el coraje de ir y despedirnos de él.
ni saludarle. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque dice que esa es la palabra que Dios le había dado para poder, ¿verdad, hermano cierto?, profetizar o hablar sobre Israel. Generación de malignos, hijos depravados. Y ellos eran, Dios bendiga a la iglesia del Señor, la nación escogida por Dios. La nación de Israel, Dios bendiga a la iglesia del Señor, el pueblo de Dios. Pero ese pueblo de Dios que a cierto tiempo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, parece olvidar la ley de Dios. Y ahí cuando tiene que aparecer el profeta de Dios, el predicador, el Hijo de Dios, al cual, verdad, hermano cierto, tenía que hablar y decir: aquellos que estaban hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dios bendiga a la iglesia del Señor, hermano. Y es fácil ver, amén. Es fácil ver, Dios bendiga a la iglesia del Señor, si hemos avanzado, si hemos, verdad, hermano cierto, crecido, hemos, verdad, hermano cierto, menguado o hemos retrocedido. Porque quizás muchos de nosotros podríamos haber caído en una arena movediza, en un pantano. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que nos ha detenido, nos ha costado seguir adelante. Pero la palabra nos está hablando el Señor, que aquel que se ha detenido, aquel que ha retrocedido, amén, ha sido por nuestras propias faltas, por nuestras propias iniquidades. Y dice la palabra del Señor en esta noche, amén. Dios bendiga. ¿Hay alguien que puede decir amén, hermano? Que el Señor los bendiga, amén, para que los que están viendo no piensen que estoy solo en la iglesia, amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Entonces dice que Isaías, hermano, examinaba, amén, conforme al Dios que tenía, hermano, los corazones, la mente, ¿verdad, hermano cierto?, del pueblo de Dios. Dice que una división entre Dios y los hombres, amén, como habíamos, leído 59:2. Hay una división, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hay una separación cuando hay falta y pecado. Hay, verdad, hermano cierto, rebeldía delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que Isaías quería aclararle. No es porque Dios no quisiera, no es porque Dios no quiere que haya crecimiento, que haya bendición, que haya prosperidad en el hogar, que se terminen de pagar las cuentas, que seamos sanados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es que ha habido, verdad, una irreverencia para apartarse del Señor, y esas muchas veces son nuestras malas obras delante de la presencia de Dios, y esa Dios la llama iniquidades. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, porque Dios es fiel a su palabra, hermano, a su promesa. Y Dios no puede bendecir sobre la falta, sobre el pecado, sobre la desobediencia, sobre la iniquidad. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Una terrible esclavitud, dice también, que es el pecado, Nehemías 9:37. Esa esclavitud, el pecado, amén. Por eso dice que Jesús les habló y les predicó, ¿verdad, hermano cierto?, a los judíos, a Israel, a los fariseos: vosotros sois esclavos del diablo, porque cometéis pecado. Ellos, ¿verdad, hermano?, en su rebeldía, porque la gente nunca quiere reconocer y siempre dice estar bien. Dice: nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y tenían que pagar tributo a Roma. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tenemos que pagar tributo, ¿verdad, hermano?, muchas veces a todo, ¿verdad, hermano cierto?, a cual muchas veces, ¿verdad, hermano cierto?, Dios, ¿verdad, hermano cierto?, nos permite sobre nuestras vidas. Porque el diablo empieza a robar la bendición de Dios. Dice: y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hermano, que Dios bendiga a esos hombres, como nos ha hablado la palabra del Señor, como Isaías, como Nehemías, que ellos reconocieron una condición, reconocieron la condición del pueblo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es un impedimento para las bendiciones. Jeremías 5:25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien.
Dice así la palabra del Señor, amén, que es un obstáculo, hermano, es un impedimento. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque ese es un estorbo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es una barrera en el cual el hombre no puede ir, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Y poder traspasar esa barrera y tomar lo que quiere, porque dice que el pecado, hermanos, se representa de esa manera. Dice que la iniquidad, Dios bendiga a la iglesia del Señor, es aquella, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Que aparta, Dios bendiga a la iglesia del Señor también, aparta el bien de nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque ¿cuántos de nosotros nos deseamos bien, hermano? Todos luchamos por un bien mejor, por una vida, ¿verdad, hermano? Cierto, espiritual y también material. Dice que es una cicatriz en nuestros corazones, amén. Jeremías 17:1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está, dice, en la tabla de su corazón y en los cuernos, dice, de sus altares. Dios nos ayude, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque el pueblo de Israel, hermano, les fue difícil rechazar las costumbres paganas que habían. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Los sacrificios paganos que habían, ¿verdad, hermano cierto?, en la tierra de Canaán. Se le hizo difícil, ¿verdad, hermano cierto?, poder ahora buscar a Dios con un corazón limpio, un corazón de carne, como decía, un corazón sincero, sino que dice que aquel corazón se había endurecido y se había transformado como en un corazón de piedra delante del Señor. Porque pese a tanta desgracia que había tal vez en este país, en esta nación, hermano, tal vez algunos previnieron tanta muerte, tanta desgracia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero cuando tal vez vino la destrucción, con los incendios, con todo esto que ha pasado, quizás, ¿verdad, hermano?, ya estando envuelto en las llamas, en el humo, en toda esa desesperación, hermano, ya tal vez nadie podía, ¿verdad, hermano cierto?, tener escapatoria a lo que esa, ¿verdad, hermano cierto, muerte anunciada llegó a su vida. Pero tal vez muchas veces Dios habló. Quizás por aquellos cerros, por aquellas calles, cuántas veces Dios habló al corazón de los hombres. Al corazón, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de todo aquello, ¿verdad, hermanos?, que tenían que escuchar, que tal vez, cierto, aquella vida, aquella, ¿verdad, hermanos, cierto, camino pecaminoso que el hombre pueda tener. Porque hay una cosa, tal vez, ¿verdad, hermano?, en aquellos momentos mueren inocentes, o mueren, como dice, justos y pecadores. Pero ¿cuántos estarán a cuentas con Dios? Porque llega el día que Dios llama. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Alguien que también tenía mucho dinero, una persona muy importante, usted sabe, en este país, un expresidente, también llegó el día que tal vez, ¿verdad, hermano cierto?, llegó su día y tal vez tenía que presentarse, ¿verdad, hermano cierto?, para algún día presentarse delante de Dios. Pero ¿cómo lo haya encontrado? Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Habrá escuchado, habrá retenido algún día la palabra del Señor? Y aquellos, a veces usted piensa, no, aquellos están a otro nivel. No, aquellos, ¿verdad, hermano?, a veces están más conscientes como presidente, como líderes, lo que hacen los cristianos, cómo predican, cómo se mueven, andan en las calles, qué es lo que están hablando. Ellos están pendientes de todo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que al pueblo de Israel también dice que Dios le habló, le aconsejó, ¿verdad, hermano cierto?, le advirtió. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque dice, ¿verdad, hermano cierto?, que antes de la caída muchas veces, ¿verdad, hermano cierto?, también viene la altivez del corazón del hombre. Porque a veces nos cuesta recibir consejo de Dios. No, es que yo sé, es que yo creo. Es que no debiera ser así, es que yo entiendo de esta manera. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Quizás cuántos pretextos le pusieron a Isaías, le dijeron, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que el siervo de Dios, ¿verdad?, el instrumento de Dios, empezó a hablar, no que lo que la gente quería oír, no lo que los hermanos, ¿verdad, hermano cierto?, que querían escuchar, sino que la palabra de Dios había hablado a su corazón. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano?
Por eso Él dijo, hay bendición, o había bendición, pero ustedes la han estorbado. Ustedes siendo el pueblo de Dios, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso dice aquí la palabra del Señor, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hermano, el pueblo de Israel tuvo tantos altos y bajos que ya a veces, hermano, yo no sé cómo Dios le podía a veces perdonar. Y muchas veces la gente le prometía servicio, adoración, fidelidad a Dios. Y aparecía un rey, ¿verdad, hermano cierto, corrupto? O aparecía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, o un pueblo, o una rebeldía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de irse tras los dioses paganos. Y ellos, ¿verdad, hermano cierto?, se iban tras la adoración y los dioses paganos. Es que de esta manera queremos adorar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a tal punto que muchas veces, ¿verdad, hermano cierto?, la adoración en el templo de Dios no significó nada para ellos. Sino que dice, ellos andaban, ¿verdad, hermano cierto?, y cada cual, dice la Escritura, hacía lo que bien le parecía. Y muchas veces nuestro interior, a veces lo de afuera parece andar bien, pero por dentro nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Él dijo, no hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque hermano, lo que nosotros sembramos, eso nosotros cosechamos. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Aquí decía, amén, confían en vanidad y hablan vanidad. Porque muchas veces hay un ego interior, una vanidad, una manera, ¿verdad, hermano cierto?, de ser escuchado, de ser visto. Dios bendiga a la iglesia del Señor, de predicar la palabra del Señor. Bueno, Cristo lo dijo. Pablo lo dijo, como el evangelio se predicará, ¿verdad, hermano cierto?, por ganancia deshonesta, se predicará por vanidad, por vanagloria. Dios bendiga a la iglesia del Señor, y usted puede ver en el día de hoy templos llenos que toman como que si fueran cristianos, que hablan de la palabra de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero no le hablan de la iniquidad ni la separación que hay entre Dios y el hombre cuando hay pecado. Le guardan todo lo bonito. Le hablan, ¿verdad, hermano cierto?, con labios endulzados los oídos y le contaminan. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ponen aquellos huevos, ¿verdad, hermano cierto?, sobre los corazones. Dios bendiga a la iglesia del Señor. De aquello, ¿verdad, hermano cierto?, que es tan terrible de poder sacarlo muchas veces del error, hermano. Porque usted puede decir, usted habla con alguien y dice, yo también soy cristiano. No parece ni cristiano ni por dentro, ni tampoco por fuera. Porque lo que le han hablado, lo que le han enseñado, ¿verdad, hermano cierto?, han tomado el dominio y el control de la mente, del corazón de todo su ser. Porque dice que ellos no escucharon, ¿verdad, hermano cierto?, la verdad de Dios. Por eso decía, no hay quien clame por la justicia, ni juzgue por la verdad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El 5 dice, incuban huevos de aspides y dejen tela de araña. El que comiere de su huevo morirá, y si los apretare, saldrán víboras. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga su pueblo en esta hora, amén. Incuban, hermano, amén, huevos. Acarician el pecado, acarician la mentira, acarician la maldad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y a través de la vanidad, Dios bendiga a la iglesia del Señor. A través de todas aquellas cosas van esparciendo, ¿verdad, hermano cierto?, el veneno mortal. Y se teje, dice, amén. Porque así como la palabra de Dios, hermano cierto, es su fundamento. Dios bendiga a la iglesia del Señor, el cual muchos de ustedes tal vez les suene conocido un fundamento que está firme, que es la palabra de Dios. El enemigo entreteje cosas. El enemigo planea cosas, maquina cosas. Dios bendiga a la iglesia del Señor.
Y dentro de aquellas maquinaciones, porque sabía que la araña es por huevo. Amén, la araña no es así como un animalito, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? No me acuerdo ya de ciencias naturales, amén, que no son por huevo, sino que sale la cría así, sino que las arañas son por huevo. Igual que las culebras. Y cuando la serpiente, hermano, cuando hacen a veces sus nidos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a veces también la hacen en la tierra o en la arena. Y parecieran que son huevos, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? De aves. Pareciera como si fueran huevos de tortuga. Amén. O de otro animal. Pero cuando, hermano, cierto, empiezan a romper el cascarón, empiezan a salir, Dios bendiga a la iglesia del Señor, esas pequeñas aspides. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice, y el que comiera esos huevos, dice que éste morirá. Pobre de aquellos pajaritos, hermano, que se alimentan de los huevos. Porque a veces hay aves, cierto, que se alimentan de los huevos según el ciclo, como puede ser el de la naturaleza, amén. Y pobrecito de aquel que, verdad, hermano, cierto, rompa los huevos de una aspida. Será contaminado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y los apretan, dice, y saldrán víboras. Sus telas, dice, no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña están en sus manos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Entonces el Señor nos está hablando, amén, del pecado, hermano, que muchas veces está en el corazón del hombre, en el corazón de la iglesia, y es necesario, hermano, cierto, poder librarse o apartarse de ese pecado para que podamos nosotros, verdad, hermano, entrar en la bendición, en la aprobación de Dios. Leímos Jeremías, verdad, hermano, cierto, 17:1. Que era una cicatriz en nuestros corazones, creo que sí. Dice ahora Miqueas 6:3, un motivo para que Dios nos discipline. Miqueas 6:13, perdón, 13. Dice, por esto yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Dice que la mano de Dios, amén, estuvo también ahí. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios siempre proveyó al pueblo de Israel. Dios siempre, en lo que la necesidad que tuvo, hermano, ahí estuvo. Tuvieron hambre en el desierto y Él puso maná. Como era de conformista al pueblo de Israel, amén, se aburrieron del maná. Dios bendiga a la iglesia del Señor. También pidieron carne, le dio codornices. Y ahí estuvo proviendo siempre al pueblo de Israel. Tuvieron agua, o sea, sed y les dio agua. Pero dice que cuando Dios, hermano, muchas veces se hastía del pecado, dice que Dios empieza a quitar, hermano, esa provisión. Y ya no está, Dios bendiga a la iglesia del Señor, el alimento espiritual para nuestras vidas. Ya no hay mucha agua ni mucho pan. Y nosotros nos empezamos a adelgazar espiritualmente. Nos empezamos a debilitar espiritualmente, amén. Y dice, y nos hiere también asolándolo, dice, por nuestros pecados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestras vidas. Mire ahí el versículo del versículo 11 del capítulo 58 del mismo de Isaías, nos habla de qué manera siempre Dios quiere bendecir nuestras vidas, amén. Y es por lo que nosotros debiéramos aspirar, amén. Y muchas veces nosotros pasamos a otro capítulo, amén, por la desobediencia de nuestras vidas. Dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Esa es la verdadera promesa de Dios a la iglesia, al pueblo de Dios, al Hijo de Dios que es fiel, ¿verdad, hermano? Cierto. Pero dice la palabra del Señor, amén, que Dios nuestro guía, amén.
Y de esta manera, cuando Dios nos guía de esta manera, quiere que nosotros nos conduzcamos por esta vereda. Porque tenemos que hacerlo por la voz de Dios. Juan, capítulo 10, versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dios guía, hermano, a través de su palabra. ¿Cuántos lo creen así? Dice que Él guía a través del Espíritu Santo, Hebreos 13, 7. A veces nosotros decimos, pero quiero que Dios me hable, que Dios me guíe. Dios nos habla por su palabra, quiere que cada día Dios le vaya guiando. Bueno, aquí está enseñando el Señor cómo Dios habla y dirige a Dios. Como decía, dice que Dios habla a través del Espíritu Santo, acordado de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Da dirección el Señor, hermano, a través de su pueblo, de manera íntima por sus ojos. Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando Dios tiene los ojos puestos, hermano, en una iglesia, en nuestras vidas, Dios bendiga a la iglesia del Señor. No quiere que nosotros nos desviemos. No quiere Dios que nos apartemos. Amén. Por eso Dios va fijando nuestros ojos. A veces nosotros somos cosquillosos como muchos trabajadores. No nos gusta que nos miren cuando trabajamos. Amén. Algunos de nosotros decimos, yo ya sé lo que tengo que hacer. No me va a decir de nuevo lo que tengo que hacer. Amén. Yo sé lo que tengo que hablar, lo que tengo que decir. Entonces cuando nosotros estamos trabajando, amén, no nos gusta tener los ojos, amén, hermano, cierto, del jefe encima. Estamos haciendo algo bien, estamos limpiando, estamos regando, estamos, verdad, hermano, cierto, ordenando. Pero dice que los ojos de Dios van a estar encima de sus hijos. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Tienen que estar los ojos de Dios para que nosotros no nos apartemos. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Y dice que también por su consejo, Salmo 73, 24. Él es el consejero. Esa es una palabra derivada también de lo que es Dios, consejero. Dios es nuestro consejero. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Amén. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Esa era la promesa, ¿verdad, hermano, cierto? O que el salmista tenía, amén, que él se había dejado guiar por Dios, por la palabra de Dios, por el consejo. Y dice que después de ese consejo Dios le iba a recibir en gloria. Amén, hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Hacia dónde nos guía? Hacia caminos de paz. Miren, Lucas 1:79. Hacia camino de paz, Lucas capítulo 1, versículo 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Para eso, ¿verdad, hermano, cierto? Nos guía el Señor. ¿O hacia dónde nos guía? Por esos caminos. Dios bendiga a la iglesia del Señor para llevar bendición a otro, hermano. A veces nos cuesta entender esa visión, ¿verdad, hermano? Que tal vez, ¿verdad, hermano? Nosotros somos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, lo que todos sabemos, somos la luz del mundo, pero cuesta, ¿verdad, hermano? Que podamos alumbrar a otros. Somos la sal de la tierra, pero cuesta que nosotros podamos condimentar a otros. Podamos sazonar a otros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde en esta noche, hermano. Amén. Dice en toda verdad, Juan 16:3. Como decía lo anterior, a veces Dios nos pone a alguien por delante, hermano, y no le hablamos nunca de Dios. Le hablamos de trabajo, le hablamos de amistad, le hablamos de tantas cosas. No sé, le hablamos de noticias, de lo actual. Le hablamos todo lo que pasa, ¿verdad, hermano, cierto? Naturalmente o normalmente
en los noticieros de este mundo. Pero nosotros, Dios tiene que recordarnos que nosotros no pertenecemos a este mundo, hermano. Somos de un reino del más allá. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Esa es la meta que nos exige el Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y Él os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que le conocemos, que sabemos y entendemos cuál es la obra que hace en nuestros corazones y que hace en el corazón de los demás, pero no lo ponemos como guía para nuestras vidas. Dice que Él nos guiará. Nos dejaremos guiar por el Espíritu de Dios. A veces en la iglesia, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Cantamos, honramos al Espíritu de Dios, invocamos al Espíritu de Dios. Pero en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro acostar, porque nosotros tenemos que encomendarnos a Dios hasta cuando cerramos nuestros ojos. Y cuando nos abremos, ahí de nuevo encomendarlo al Señor. Pero dice que sino que hablare todo lo que oyere, y Él nos hará saber todas las cosas que han de venir. A veces nos pasa algo y no sabemos por qué pasó, por qué vino, ni por qué fue. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Bueno, Isaías en esta noche nos quiere recordar, amén. Como decía el versículo, se lo leo nuevamente, el versículo 2 de Isaías 59, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Vamos a estar terminando, quedan unos par de versículos más, el cual dice, ¿qué condiciones pone para guiarnos? ¿Pondrá condiciones el Señor, hermano? ¿O Él nos llevará la fuerza a nosotros? Dice que Él no nos lleva la fuerza a nosotros, amén. Dice que Él golpea el corazón de nosotros, amén. Él golpea nuestra voluntad. Y Él cuando entra, Él empieza a dirigir nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? O cuando usted pasa a orar, pasa obligado, porque le dijeron pasa a orar. O cuando canta, canté porque el coro cantó. No que yo dije amén porque el pastor me dijo que dijera amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué condiciones pone Dios? Aceptar su dirección. Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En todos tus caminos, hermano. Nosotros no podemos ponerles condiciones a Dios. Señor, trata en mi vida sobre esta área. No es la comida, no, Señor, la comida, como me dijo hace poco un tiempo, es rico comer. Sí, es rico comer, hermana, pero mírese cómo está. Parece que pasamos puro comiendo, amén, hermano, deleitándonos en todas las cosas. Pero ¿qué pasa con la oración? ¿Qué pasa, verdad, hermano, cierto? Tal vez, verdad, hermano, cierto, con el ayuno. ¿Qué pasa cuando llego a la iglesia? ¿Verdad? Me dispondré para poder adorar a Dios, para cantar a Dios, amén, entregarle mi voluntad delante del Señor. Dios nos ayude y nos guarde. Dice que, amén, en todos nuestros caminos. Y Él dice, enderezará nuestras veredas. Es cuando nosotros, hermanos, nos entregamos nuestra plena voluntad a Dios. Es porque no queremos ser dirigidos por Dios. ¿Sabía usted? Bueno, usted no sabe que donde nosotros vivimos. Mi hermana Rosita vive más o menos por el sector, están arreglando las calles como en muchos lugares, amén. Y pasajes que están muy, cierto, muy echados a perder, mucho hoyo en los pasajes, las veredas malas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ellos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, empezaron a arreglar la calle del pasaje y las veredas. Porque imagínense usted, hermano, que arreglaran la pura vereda y la calle donde pasan los vehículos, puro hoyo. O arreglaran, cierto, hermano, cierto, el puro camino y la vereda donde transita la gente, toda la gente a tropiezo, a porrazo, como podemos decir, amén, todos cayéndose. Porque el trabajo parece que no fue, hermano, cierto, muy completo. Entonces lo que hicieron, amén,
¿cierto? Emparejaron primero, con esto termino, emparejaron, amén hermano, tiraron harto, sacaron la tierra, todo lo malo, porque así a veces tiene que hacerlo Dios con nosotros, amén. Cuando Dios quiere pavimentar el camino, tiene que empezar a sacar toda la escoria, todo lo malo, amén hermano, todo lo que se había quebrado, porque muchas veces las cosas que ya están quebradas nosotros no las podemos reparar. Dios hace todo nuevo. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Y empezó a trabajar aquella empresa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y empezaron a trabajar con aquellos instrumentos, perforando, demoliendo, destrozando, y uno acarreando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Todo lo que ya no iba a servir. Y echaron el ripio y lo empezaron a aplanar con esas máquinas que usted puede estar una cuadra y siente la vibración, hermano. Porque cuando Dios empieza a compactar la tierra, Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos son tierra en esta noche, hermano? Porque Dios quiere una buena tierra para trabajar también. Una tierra deseable, dice la palabra del Señor. Y empiezan a compactar la tierra, aquella máquina, ¿verdad, hermano? Que es como un rodillo de grande tonelaje. Y apenas pasa, empieza a vibrar. Y en el pasaje nosotros, pero los aledaños estaban trabajando y las ventanas sonaban y las cosas se mueven. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque dice que ellos iban, ¿verdad, hermano? Compactando la tierra, porque luego iban a cementar. Porque Dios también así, hermano, hace un buen trabajo y completo. Un trabajo completo y perfecto con el hombre y la mujer de Dios. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Pero nosotros podríamos le dicho, o la hermana, ¿sabe qué? No me gusta que meta mucha bulla. Apague esa máquina, échela así nomás. Emparejen el ripio, ¿verdad, hermano? Cierto, la gravilla, y tiren el cemento arriba, que tenemos prisa, porque a algunos les gusta así, hermano, que hagan parche, que emparejen. Hay un hoyo por allá, ese el asfalto, como muchas veces lo hacen en las carreteras, y al tiempo pasan, transitan muchas personas o locomoción y se vuelve a hacer el hoyo de nuevo. Y a veces se hace más grande. Como dice la Escritura, hermano, que nosotros no tenemos que poner un remiendo nuevo sobre una prenda ya, ¿verdad, hermano? Cierto, usada. No podemos poner parche en nuestra vida, hermano, porque tarde o temprano vamos nosotros a entrar, ¿verdad, hermano? Cierto, en la palabra de Isaías. Y va a hablar en nuestra vida. Que muchos de nosotros queremos bendición de parte de Dios. Amén, hermano. Pero dice que la mano de Dios y los brazos de Dios nos ha cortado para bendecir. ¿Usted cree que Dios le ha desechado? Dios no le ha desechado. Pero Dios quiere que usted comprenda su palabra. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y hermano, y para terminar con esa idea, aplanaron primero las veredas, ¿cierto? Primero las veredas le hicieron para que transitara la gente y saliera de sus casas. Y después, ¿verdad, hermano? Hicieron la parte del medio. Así, ¿verdad, hermano? Cierto, un grosor, un espesor, hermano, de cemento. De ese que es firme, ¿verdad, hermano? Y después de eso, dieron 28 días que nadie podía pisar. Que nadie podía entrar con el vehículo en aquel lugar. Porque tenían que esperar que secara. Dios tiene un proceso para todas las cosas, hermano. Y teníamos que pegarlo al proceso de Dios. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Dios bendiga la palabra del Señor. Y dice ahí también, amén, entregarles a Él nuestros caminos. Salmo 73:5. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude. Salmo, perdón, 37:5. Perdón, disculpen. Lo leí al revés. Entregarle a Él nuestros caminos. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Nos pilló el Señor porque este salmo es reconocido. Amén, y nos lo dimos cuenta. Amén, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Una cosa, como decía, es saberlo y otro ponerlo por obra. Por eso dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, dice, y Él hará. Encomendar a Dios nuestro camino, hermano,
confiar en Él, esperar en Él. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero no esperar como sentado ni con las manos cruzadas. Es trabajando en la obra del Señor. Y dice también pedir su dirección en nuestras vidas. Y ahí terminamos Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Pedir su dirección en nuestras vidas. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esa debe ser nuestra oración a Dios, hermano. Porque, ¿sabe? No es como nosotros. Porque nosotros podemos tener, siempre le dice, buenos deseos, buenas intenciones. Pero dice también la palabra del Señor, que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá, hermano? ¿Lo conoce usted por mí? ¿Lo conozco yo por usted? Dios conoce nuestro corazón. Por eso a veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, hacemos promesas y no cumplimos delante del Señor, porque nuestro corazón, ¿verdad, hermano cierto?, nos engaña. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No conformarse a este mundo, a la actividad de las cosas de este mundo, sino que renovaos, hermano, con vuestro entendimiento. Usted tiene que pedirle a Dios, hermano, que cambie su mente. Cuando usted le ora a Dios, dígale, Señor, cambia mi mente. Tal vez recibí una enseñanza, una costumbre desde joven, desde niño, o aprendí cosas en el mundo. Ahora, Señor, cambia mi mente, transfórmala. Amén. Por eso dice que por la palabra nosotros somos lavados y limpiados. Amén. Dice, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando pase eso, ahí nosotros vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. No la voluntad, ¿verdad, hermano cierto?, de los hombres, del hombre, sino que cuál es la voluntad de Dios sobre nuestra vida y sobre la iglesia. Me le invito a ponernos en pie en esta noche. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Para aquellos que no escucharon, voy a leer los primeros dos versículos de la palabra. Amén. El 1 y el 2. Dice así: confesión del pecado de Israel. Y he aquí que no se ha cortado, dice, la mano de Jehová, porque la bendición está ahí, amén, para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero había un obstáculo, amén, lo que está en el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división en vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Para oír. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Rogamos al Señor para que la mano de Dios, amén, que nos ha cortado en esta noche, pueda extenderse sobre cada uno de nosotros. Dios nos ha hablado, amén, que a veces hay obstáculos en nuestras vidas, los cuales tenemos que desechar para poder recibir la bendición en nuestra vida. Le invito a orar al Señor, amén. El altar está dispuesto, si alguien quiere pasar a orar delante del Señor, agradeciendo a Dios por su palabra en esta noche, amén, y que Dios pueda exhortar a través de su Espíritu.